Buen día. Esta formación es parte de una serie de presentaciones sobre derecho de familia organizada por el Proyecto sobre Violencia Doméstica del el Centro de Justicia Urbana. Esta formación se va a enfocar en custodia y visitación en la ciudad de Nueva York. Esta formación está destinada para darte información general sobre custodia y visitación. No está destinada para dar consejo legal ni orientación sobre ningún caso o asunto en particular. En cualquier duda, pregúntale a un abogado. Para empezar, es importante comprender que existen diferentes tipos de procedimientos legales y diferentes cortes conocen diferentes tipos de casos. En la ciudad de Nueva York, las cortes de familia escuchan los siguientes tipos de casos: custodia y visitación, casos de manutención que incluyen manutención infantil y manutención conyugal, procedimientos por delitos familiares, casos de abuso y negligencia, casos de delincuencia juvenil y casos PINS, que significa personas necesidades de supervisión. La próxima corte que quiero discutir es la Corte Suprema. Contrariamente a la idea errónea popular, en Nueva York la Corte Suprema no es la corte más alta del Estado. En cambio, es la corte que maneja los asuntos de divorcio. Consulte nuestra formación sobre divorcio para obtener más información al respecto de eso. El tercer corte que voy a mencionar es la Corte Integrado de Violencia Doméstica, el IDV. El IDV escucha casos en los que hay un caso criminal o un caso familiar, matrimonial involucrado. Ojo, no todos los casos criminales que involucran violencia doméstica terminarán en el IDV, pero algunos sí. En esta formación nos enfocaremos en asuntos de custodia y visitación en las cortes de familia. Para los fines de esta presentación, vamos a centrarnos principalmente en las presentaciones ante la Corte de Familia, aunque recordemos que antes que los asuntos de custodia y visitación también pueden ser decididos por la Corte Suprema en algunas circunstancias. Ahora que entendemos los tipos de casos y las diferentes cortes que pueden escucharlos, ¿quiénes son los jugadores? Es posible que ya está familiarizado con los jugadores en un caso criminal de televisión en películas. En un caso criminal, el gobierno presenta un caso contra un acusado después de que se haya cometido un delito. Por ejemplo, el gente contra O.J. En la corte de familia, los jugadores son un poco diferentes. Los partidos de caso se llaman peticionario y demandado. El peticionario es la persona que enseña el procedimiento judicial al presentar la petición. El demandado es la persona contra la que se pone el proceso. Por ejemplo, Mary y Ale tienen dos hijos juntos. Ale presenta una petición en la Corte de Familia para la custodia total de estos niños. Aquí, Ale es la peticionario porque Ale presentó la petición y Mary es la demandada porque Mary tiene la oportunidad de responder a la petición de Ale. Luego tenemos los árbitros y los jueces. Los asuntos de la Corte de Familia los determina un juez o un árbitro. Aunque se llaman nombres diferentes, el papel de un árbitro y un juez es prácticamente lo mismo cuando se trata de custodia y visitación. Estas son las personas que emiten órdenes y toman decisiones basadas en los hechos presentados. La diferencia más grande entre un árbitro y un juez es que al comparecer antes un árbitro, se les va a pedir a las partes que den su consentimiento a la autoridad del árbitro para escuchar y determinar el caso. Cuando se obtiene el consentimiento, las órdenes del árbitro funcionan de la misma manera que las órdenes dictadas por un juez. Si las partes no dan su consentimiento a la autoridad de un árbitro para emitir órdenes, el protocolo varía de un municipio a otro. Algunos cortes enviarán el caso a un juez para que sea escuchado, mientras que otros van a permitir que el árbitro continúe escuchando el caso, pero le pedirán al árbitro que tome notas para enviarlas a un juez que luego tomará la decisión final. Bueno, un 18B es un abogado designado por la corte.
Lo ha escuchado en todos los programas policiales, tiene el derecho a un abogado, si no puede pagar uno, se le proporcionará uno sin cargo. Aunque esos derechos de Miranda se refieren específicamente a los derechos constitucionales criminales, el mismo principio se aplica a los asuntos de custodia y visitas y las órdenes de protección en la Corte de Familia. Tienes derecho a un abogado. Si la Corte determina que no puede pagar uno, puede asignarle uno gratis. Estos abogados se llaman 18B. Algunos jueces van a requerir prueba de ingresos para tomar esa determinación. Es buena práctica traer consigo talones de pago, declaraciones de impuestos, comprobante de beneficios públicos o un cartel de un empleador cuando solicite un 18B para que el proceso sea más fluido. Continuando, tenemos los abogados de la infancia, los AFI. Si los niños están involucrados en un procedimiento de la Corte de Familia, la Corte puede asignar un abogado para que represente los intereses del niño en la Corte. En asuntos de custodia, visitación que involucran a niños mayores de 3 o 4 años, la mayoría de los jueces van a nombrar un AFI para representar a los niños. Dependiendo de las circunstancias, algunos jueces van a asignar un AFI para niños menores de 3 años si creen que va a ser útil. En algunos distritos, las cortes asignan AFI del Centro de Ley para Niños, que es una organización que especializa en la defensa de los niños. En otros distritos, los AFI se asignan a partir de un grupo de abogados de la Corte 18B disponibles. Es importante que las partes tengan en cuenta que el trabajo del AFI es representar a los niños, no a los padres. El privilegio de cliente-abogado existe entre un AFI y sus niños clientes, pero esas reglas de privilegio no se aplican. Por ejemplo, a la comunicación de un AFI con los padres de sus niños clientes. Así que un AFI podrá hablar en privado con los niños en cuestión sin sus padres. También, según la edad y las capacidades de desarrollo de los niños en cuestión, un AFI puede sustituir el juicio. Esto significa que un AFI puede dar su propia opinión sobre lo que es mejor para los niños, pero si lo hace, debe decirle a la corte que es su opinión y no la opinión del niño. Sin embargo, en términos generales, el mayor es un niño, es menos probable que un AFI ejerza su derecho a sustituir el juicio. Finalmente, tenemos ACS o CPS, Administración de Servicios para Niños, también conocido como Servicios de Protección Infantil. Estos son los investigadores que investigan las denuncias de abuso y negligencia de menores. En algunos casos, el juez o árbitro puede ordenar una investigación ordenada por la Corte, un COI. Durante estas investigaciones, un empleado de ACE va a visitar las casas de ambas partes y presentar un informe a la Corte. Hay algunas cosas relacionadas con la seguridad que debe tener en cuenta antes de presentar una petición. 1. No siempre es seguro para presentar una demanda ante un corte. Es posible que desee ir inmediatamente a la corte y que un juez escuche su caso. Es posible que no sea la mejor opción para usted. 2. Cuando presenta algo como peticionario, se debe notificar al demandado. Recuerde, esta es en su nombre. Ellos son los demandados porque tienen derecho a responder a lo que se presentó y no pueden hacerlo si no saben que se presentó. 3. También debe saber que el demandado puede presentar una petición en respuesta. Si Mari presenta una petición en custodia contra Ale, Ale puede presentar una petición cruzada de custodia en respuesta. Ale también podría presentar otro tipo de caso como una orden de protección o una petición de manutención infantil. 4. También debe pensar en la confidencialidad de su dirección. Si decide presentar una petición, puede solicitar que su dirección sea confidencial de la otra parte en los documentos judiciales. Para ello, presenta una declaración jurada de confidencialidad de la dirección, pero
Recuerde que esto es una solicitud y no es una garantía. Y 5. También debe pensar en su plan de seguridad en torno a las comparecencias en la corte. El demandado no solo tiene derecho a ser notificado de un procedimiento y a responder a la, el demandado también tiene derecho a responder en persona. Por eso debe estar preparado para ver a la otra parte en la corte. Bueno, antes de continuar, quiero corregir algunos mitos comunes sobre la custodia y la visitación. Mito número 1. Las madres siempre ganan. Es totalmente falso. Aunque en el pasado se percibía a las madres como los cuidadores naturales de los niños, hoy en día las cortes entienden que tanto las madres como los padres son importantes en el cuidado de sus hijos. Así que no hay ninguna presunción a favor de las madres obtengan la custodia de los padres. Mito número 2. Si soy un sobreviviente de violencia doméstica, mi abusador no puede ver a los niños. Es falso. Las cortes son reacios a impedir que un padre vea a su hijo, incluso en situaciones en las que uno de los padres abusa al otro. Mito 3. Si hubo una relación abusiva sin mis hijos, puedo presentar un demandado en la corte más tarde y aún así me va a ser fácil ganar la custodia. Es falso. Este es un concepto incorrecto que puede dañar el caso de custodia de una de las partes. Las cortes son reacios a mover los niños de su residencia actual, especialmente si les va bien. En caso de violencia doméstica, dejar a un niño en la casa con un presunto abusador puede destruir cualquier reclamo de que el padre que hubo cree que los niños no están seguros con el abusador. Mito 4. Que todos los jueces simpatizan con los sobrevivientes de violencia doméstica. Es falso. No todos los jueces simpatizan con los sobrevivientes de violencia doméstica. La violencia doméstica es solo uno de varios factores que las cortes deben considerar y debe probarse en el juicio. Y finalmente, tenemos mito número 5. La corte no va a tardar más de unos meses, que es falso, 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 falso. Al contrario de lo que la televisión y las películas pueden sugerir sobre la duración de un caso legal, los casos de custodia pueden prolongarse durante años, con largos aplazamientos entre las fechas de la corte, a veces hasta 2, 3 meses. También, después de que se haya alcanzado un orden final, las peticiones de modificación aún se pueden presentar hasta que el niño cumpla 18 años. Vamos a hablar de esa situación más adelante. Entonces, ahora que entendemos eso, analicemos cómo se ve realmente un caso de custodia y visitación. Para empezar, ¿cuál es la custodia? En Nueva York, la custodia se divide en dos partes diferentes. Hay custodia física y custodia legal. La custodia física se refiere al lugar donde el niño vive físicamente la mayor parte del tiempo. Y la custodia legal se trata de quién puede tomar decisiones importantes para el niño, como A. Decisiones médicas, B. Decisiones de salud, C. Educación, D. Actividades extracurriculares y E. Educación religiosa. Ojo, estas decisiones importantes no incluyen decisiones del día a día, como que va a comer el niño ese día o que va a usar el niño. Estas decisiones diarias las toma el padre que tiene el niño en este momento. Entonces, sabemos que la custodia tiene dos partes, pero cada parte puede tomar diferentes formas. La custodia puede ser exclusiva o conjunto. Por ejemplo,
puede tener la custodia física exclusiva otorgada a uno de los padres o un acuerdo de custodia física conjunta. La custodia física exclusiva es donde el niño o los niños sujetos viven con uno de los padres la mayor parte del tiempo. El padre que tiene la custodia exclusiva se llama padre con custodia, mientras que el otro padre se llama padre sin custodia. La custodia física conjunta es donde cada padre tiene al niño o los niños durante el mitad del tiempo. Tengan en cuenta que la custodia física conjunta es principalmente para los padres que pueden llevarse bien y que idealmente viven a poca distancia del uno del otro. Sin embargo, esta decisión depende en última instancia de la Corte. Incluso en casos de violencia doméstica, un juez podría ordenar que las partes tuvieran la custodia física conjunta. De la misma manera que puede tener la custodia física exclusiva o conjunta, puede tener la custodia legal exclusiva o conjunta. La custodia legal exclusiva cuando un padre tiene la autoridad para tomar decisiones importantes para el niño o los niños, considerando que la custodia legal conjunta es donde ambos padres tienen la misma cantidad de autoridad para tomar decisiones y se espera que tomen las decisiones importantes para sus hijos juntos. Ojo, incluso en la situación en la que uno de los padres tiene la custodia legal exclusiva, a menudo deben consultar y informar al otro padre sobre las decisiones importantes que involucran al niño o los niños. Esto se debe a que la concesión de la custodia física o legal exclusiva a uno de los padres no significa que los derechos de paternidad del otro padre sobre el niño terminen. Un padre que no tiene la custodia sigue siendo un padre. La custodia no es lo mismo que los derechos de los padres. En lo que respecta a la custodia legal, existen formas adicionales que pueden adoptar. 1. Custodia legal conjunta con autoridad para tomar decisiones finales a uno de los padres o un tercero. La custodia legal conjunta con autoridad para tomar decisiones finales requiere que los padres trabajen juntos para tomar decisiones importantes sobre el bien y la educación de sus niños. Pero en los casos de que los padres no se pongan de acuerdo, la corte le da a un padre la última palabra. Por ejemplo, si Mary y Ale tienen un hijo junto y la corte ordena la custodia legal conjunta con autoridad para tomar decisiones finales a Ale, se espera que Mary y Ale tomen decisiones sobre su hijo juntos. Pero si por alguna razón no puede ponerse de acuerdo o llegar a un compromiso, Ale tiene la última palabra. A veces la corte le da a uno de los padres la decisión final sobre un tipo de problema y al otro padre la toma de decisión final sobre un tema diferente. Este tipo de arreglo se llama esferas. Por ejemplo, digamos que Ellie tiene la última palabra cuando se trata de decisiones médicas para el niño, pero Mary tiene la última palabra cuando se trata de decisiones educativas. La esfera de Ellie son las decisiones médicas y la esfera de Ale son las decisiones educativas. Finalmente, la Corte puede emitir un orden de custodia legal conjunta con autoridad para tomar decisiones finales a un tercero. Este acuerdo dice que si los padres no pueden llegar a un acuerdo sobre una decisión importante para su hijo, deben ceder a la orientación a un tercero, como el maestro de niño o el médico. Las partes también podrían acordar a ir a un mediador para ayudar con la decisión. Este tipo de órdenes pueden nombrar a un tercero específico que puede tomar la decisión o, en general, indicar que se debe consultar a un tercero. ¿Quién puede solicitar la custodia?
también conocido como de pie. En Nueva York, los padres legales de un niño pueden solicitar la custodia o los derechos de visita. Esto incluye a los padres biológicos y adoptivos. Para las madres, la Corte reconoce automáticamente sus derechos parentales sobre los niños que dan a luz. Sin embargo, para los padres hay tres formas de establecer la paternidad según la ley de Nueva York. 1. La presunción matrimonial. Cuando las personas están casadas y tienen un hijo, la Corte supone automáticamente que el marido es el padre del hijo nacido durante este matrimonio. 2. Un reconocimiento de paternidad. Si los padres del niño no estaban casados al momento del nacimiento del hijo, la Corte va a reconocer a alguien como el padre legal si el padre firma un reconocimiento de paternidad. Un reconocimiento de paternidad es un formulario de los hospitales de la ciudad de Nueva York. Entregan a las madres biológicas solteras cuando nace un bebé. Si el formulario se completa en el hospital en el momento de nacimiento, el nombre del padre va a aparecer en el certificado de nacimiento del bebé. Y finalmente, tenemos la tercera manera, es en orden de filiación. Si un niño nace de padres solteros y no se firma ningún reconocimiento de paternidad, la ley trata a la madre como la única madre legal del niño en cuestión hasta que se indique lo contrario. Para establecer los derechos y responsabilidades de los padres sin matrimonio o si el formulario, uno o ambos padres pueden solicitar un orden de filiación para que la Corte establezca la paternidad. Esto se puede hacer con una prueba de paternidad o observando la forma en que el padre propuesta se ha comportado con el niño. Por ejemplo, ¿ha actuado como el padre del niño? La defensa de un padre no biológico y no adoptivo puede establecerse mediante evidencia clara y convincente de que hubo un acuerdo de preconcepción, que prueba que las partes acordaron concebir y criar al niño juntos como copadres. Considere este ejemplo. Quinn y Jaime están en relación y deciden tener un hijo y criarlo juntos. 5 años después del nacimiento del niño, Quinn y Jaime se separan. A pesar de que el niño es biológicamente de Quinn, Jaime aún podría solicitar al corte los derechos de los padres porque las partes acordaron tener al hijo juntos antes de que el niño fuera concebido. A lo largo de esta formación nos enfocaremos principalmente en los padres solicitantes, pero debe tener en cuenta que otros familiares también pueden solicitar la custodia, como abuelos, tíos, tías y hermanos adultos del niño. Pero este solo si puede mostrar circunstancias extraordinarias, y aunque no es imposible, es bien raro. Bien, ¿dónde presentas la custodia? En la ciudad de Nueva York, 2 cortes tienen la autoridad para escuchar y determinar asuntos relacionados con la custodia y las visitas: la Corte Suprema y la Corte de Familia. La Corte Suprema puede emitir órdenes de custodia cuando las partes están casados y en proceso de divorcio. La Corte de Familia decide todos los demás asuntos de custodia cuando les ocurren fuera del contexto de un divorcio. Puede solicitar la custodia o las visitas en el condado donde vive cualquiera de las partes o en el condado donde vive el niño en cuestión. Por ejemplo, con otro ejemplo de Mary y Ale. Mary y Ale tienen un hijo juntos, pero Mary vive en Manhattan y Ale y el niño viven en Staten Island. Si Mary quiere solicitar la custodia o las visitas, la petición puede presentarse en las Cortes de Familia de Manhattan o Staten Island, pero no en los otros 3 condados.
Puede ser algunas razones estrategias de seguridad por las que una persona optaría para presentar una solicitud en un condado en otro lugar. Por ejemplo, si Mary vive en un refugio para personas discapacitadas en Manhattan y Ale no lo sabe, Mary puede optar para presentar la solicitud en Staten Island para evitar revelar su dirección. Antes, cuando hablamos sobre la custodia física exclusiva, aprendimos que en situaciones en las que un niño vive principalmente con uno de los padres, ese padre se llama el padre con custodia. Y el otro padre, el padre sin custodia, tiene derechos a las visitas, también conocido como tiempo de crianza. Las visitas pueden ser sin supervisión o supervisadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso en situaciones en las que la Corte ordena visitas supervisadas, este tiempo de visitas no deben durar para siempre. El objetivo de la Corte es llegar a un lugar donde tanto el niño como el padre sean capaces de pasar tiempo juntos sin supervisión. Las Cortes estructuran los horarios de visitas caso por caso, considerando el interés mejor del niño o niños en cuestión. En ausencia de circunstancias extraordinarias, Nueva York supone que lo mejor para el niño es pasar al menos algún tiempo con su padre que no tiene la custodia. Circunstancias extraordinarias requieren prueba de sería detrimental para un niño pasar tiempo con sus padres. Este es un estándar extremadamente alto y no es común que la Corte haga una decisión como este, incluso en casos de violencia doméstica. Hay diferentes tipos de tiempo de crianza que un corte puede ordenar o que las partes pueden acordar. Del más restrictivo al menos restrictivo son los siguientes. 1. Visita supervisada por una agencia. Visita supervisada por un parte con consentimiento de las partes. Visitas terapéuticas. 4. Visitas de sándwich. 5. Visitas durante el día y por último, 6. Visitas durante la noche. Repasemos cada uno de estos uno por uno. Visita supervisada por una agencia. El tipo de visitación más restrictivo son las visitas supervisadas por una agencia. Estas son las visitas que son supervisadas por un profesional que se especializa en supervisar y observar las interacciones entre padres y hijos. Las visitas supervisadas por la agencia por lo general va a durar durante 1 o 2 horas una vez por semana, después de lo cual se espera que el supervisor de la agencia proporcione un informe a la corte sobre cómo fue la visita. Se puede requerir que uno o ambos padres paguen las visitas supervisadas. Si la corte determina que las partes no pueden pagar, la corte va a pagar un número limitado de sesiones supervisadas. Por lo general tiene un límite de 10 horas de supervisión. Visita supervisada por un tercer parte con el consentimiento de ambas partes. El otro tipo de visitas supervisadas son las visitas que son supervisadas por un tercer parte acordada. Este tercero puede ser un abuelo, un amigo mutuo de los padres o, si es seguro, a veces puede ser el padre con custodia. En estas situaciones generalmente no se requieren informes escritos sobre las visitas. Ojo, si las visitas supervisadas van bien, lo que normalmente sucede porque el padre que no tiene custodia por lo general se comporta de la mejor manera cuando es observado, la corte va a buscar pasar a una forma de visita menos restrictiva. El siguiente tipo de visita es la visita terapéutica. Estas son visitas en las que una terapeuta o un psicoterapeuta va a involucrar a uno o ambos padres y al niño por separado juntos para comprender y resolver los problemas entre las partes. En estos casos, las visitas terapéuticas crean el papel de las visitas superficiales en sí mismas, que es más restrictivo, o pueden estar
en conjunto con un horario de visitas normal, que es menos restrictivo. Si la Corte ordena estas visitas, generalmente se le proporcionará a un informe. Próximo tenemos las visitas del sándwich. Este es un arreglo de visitas en el que el supervisor está presente al comienzo y al final de las visitas. En el medio, el padre no tiene la custodia y puede llevarse al niño por tiempo juntos sin supervisión. El papel de supervisor aquí es verificar al principio y al final de la visita para asegurarse de que el niño esté bien y que no haya problema. Dependiendo de la necesidad, la Corte puede exigir un informe escrito en el que se informe sobre las visitas al sándwich. Visitas durante el día sin supervisión. Las visitas del día, como su nombre indica, son visitas que se ocurren durante el día. Esto significa que el niño visita a su padre que no tiene la custodia durante el día, pero luego regresa con el padre que tiene el custodio antes de acostarse. La cantidad de tiempo para las visitas diarias varía de un caso a otro. Y finalmente tenemos nuestra forma de visita menos restrictiva, que es visitas durante la noche sin supervisión. Las visitas de noche son visitas en las que, nuevamente, como sugiere el nombre, el niño pasa la noche con el padre que no tiene la custodia. Esto a menudo va a incluir fines de semana, vacaciones escolares y vacaciones. Ojo, incluso si la Corte comience con un tipo de visita más restrictiva, esté preparando para que la visita cambie y se vuelva menos restrictiva a medida que avanza el caso. Aquí Aquí hay algunas cosas que son importantes a tener en cuenta sobre el tiempo de crianza. Uno, para empezar, las cortes generalmente querrán comenzar las visitas tan pronto como comience un caso de custodia y lo harán emitido un orden temporal de visitas. Es importante recordar esto porque al abrir la puerta a las consideraciones de custodia, también se abre la puerta a órdenes de visita casi inmediatamente para la otra parte. 2. Lo siguiente que hay que pensar en es la forma en que se llevarán a cabo los intercambios. Para que ocurran las visitas, la corte o los padres deben pensar en cómo transferir al niño de un padre a otro. Esto se le llama intercambio. Si las partes están siendo supervisadas por una agencia, la agencia debe proporcionar medios para un intercambio seguro. La Corte también puede ordenar que los intercambios se realicen en un recinto policial o en un lugar público neutral como un restaurante de comida rápida las 24 horas o una biblioteca. Este tipo de arreglo es común si hay antecedentes de violencia doméstica. Como nota práctica, al elegir un lugar público para realizar intercambios, asegúrese de que el horario de las ubicaciones coincida con el horario de las visitas. También elegir ubicaciones de intercambio por funcionarán independientemente del clima. Por ejemplo, no elige un centro de comercio al aire libre o un parque público. Algunas personas prefieren elegir un restaurante o un tienda como lugar de intercambio porque les permite comprar algo y obtener un recibo con sello de tiempo como prueba de que llegaron al tiempo. Si las partes se sienten lo suficientemente cómodas, los intercambios pueden tener lugar en la acera en la casa de los padres. Si las partes desean limitar su interacción, la Corte puede programar los intercambios para que se realicen en la escuela del niño. Por ejemplo, el padre que no tiene la custodia puede recoger al niño de la escuela el viernes por la tarde y devolverlo a la escuela el lunes por la mañana. Finalmente, incluso cuando las visitas no están supervisadas, las cortes aún pueden establecer algunas reglas y pautas con respecto al tiempo de crianza. Por ejemplo, la corte puede permitir visitas sin supervisión con la condición de que ciertas personas no estén cerca del niño o que las visitas se realicen en un lugar público.
Si el niño está en la escuela, la corte puede ordenar que el padre sin custodia se asegure de que el niño haga su tarea mientras está con él o que asista a ciertas actividades extracurriculares como clases de baile, tutoría, lecciones de música, cosas así. También la corte puede instruir a las partes para que no hablen mal de otra parte mientras el niño está con ellos. Bien, hemos hablado mucho sobre los diferentes tipos de arreglos de custodia y visitas y lo que implica cada formulario, pero ¿cómo determina la corte qué conjunto de arreglos es apropiado para un caso específico? La clave de los asuntos de custodia y visitación en Nueva York es el estándar de interés mejor del niño, el MIN para nombrarlo. Según el estándar MIN, prácticamente todas las preguntas o problemas que surgen durante el caso de custodia o visitación se reducen a la pregunta de cuál es lo mejor para el niño. Ojo, en los casos en los que hay varios niños en cuestión, lo que es mejor para un niño puede no serlo para otro. Entonces, el estándar MIN va a considerar una multitud de factores caso por caso para determinar qué arreglo de custodia y visitación satisface mejor las necesidades del niño o niños en cuestión y cuánto peso darle a cada factor. Algunos de los factores más comunes considerados son qué padre es el cuidador principal, la calidad de ambiente familiar de cada padre. Por ejemplo, ¿tiene cada uno un lugar para que duerme el niño o viven con compañeros de cuarto? La capacidad de cada padre de proporcionar el desarrollo emocional e intelectual del niño. El estado financiero de cada padre y su capacidad para mantener al niño en este sentido. La existencia de hermanos. La Corte reconoce la importancia de las relaciones entre hermanos y valora un acuerdo de custodia y visitas que le permita al niño mantener y crear una relación entre hermanos. La Corte también va a considerar la preferencia de un niño. La Corte va a tomar en consideración sus sentimientos al estructurar un orden de custodia y visitación. Cuanto mayor sea un niño, es probable que la Corte le dé más peso a su preferencia. Mantener la estabilidad y una sensación de seguridad para los niños en cuestión es otro factor importante para la Corte. También se considerará la capacidad de ser copadre y cuál parte es más probable que anime al niño a tener una relación con la otra parte. A esto se llama considerar al padre más amigable. La corte no quiere ceder la custodia a un padre que va a intentar eliminar a la otra parte de la escena. Finalmente, la corte debe considerar un historial de violencia doméstica al determinar la custodia y las visitas. Esta lista de factores no es exhaustiva y según el juez o árbitro que supervise el caso, los diferentes factores se van a sospechar de manera diferente según el caso. El estándar de MIN se basa en la creencia en que en la mayoría de los casos los niños están mejor con sus dos padres en sus vidas. También es importante saber que tener una discapacidad mental no impide automáticamente que alguien sea el padre con custodia. De hecho, la Corte no puede discriminar a una de las partes debido a su discapacidad física o de otro tipo. Dicho esto, la Corte aún puede considerar el impacto de la discapacidad de una de las partes puede tener en su capacidad para cuidar al niño y las medidas adoptadas por la parte para mitigar cualquier impacto perjudicial de la discapacidad. Por ejemplo, si Mandy está deprimida y lucha con un trastorno de ansiedad, la Corte va a considerar si Andy puede asistir a las sesiones de terapia y toma sus medicamentos recetados para ayudar con esas dificultades.
Hablemos un poco sobre la petición en sí y el proceso de presentación. Para enseñar un caso de custodia y visitas debe presentar una petición ante la corte. Esta petición debe exponer los hechos del caso, explicando primero la relación entre el peticionario y el demandado y su relación con el niño o los niños en cuestión. Sin embargo, lo más importante que debe hacer el petición es explicar las razones por las que el peticionario solicita la custodia o las visitas y por qué sería en el mejor interés del niño que la Corte considera una solicitud. Para hacer esto, debe intentar ser lo más específico posible en su petición. Esto significa incluir cualquier incidente de violencia doméstica que pueda ocurrir, así como cualquier indicador de que el peticionario es la persona más adecuada para cuidar a los niños en cuestión. Por ejemplo, si Mary y Ali tienen 2 hijos juntos y Ali solicita la custodia total de estos niños, la petición de Ali podría incluir los siguientes puntos. 1. Que Ali ha sido el principal cuidador de los niños desde su nacimiento. Mary no tiene camas para que los niños duerman. Y Ali tiene un orden de protección contra Mary para casos de violencia doméstica. Desea resumir los detalles de cualquier incidente de apoyo para corte. Sea específico cuando está hablando de lo que sucedió y cuándo sucedió. Si no puede recordar la fecha exacta, está bien aproximarse a un periodo de tiempo. Servicio. Recuerde que aprendimos antes que se debe notificar al demandado del procedimiento de custodia y visitación y se le debe dar la oportunidad de responder. Servicio es la forma en que se notifica al demandado. Después de que haya redactado y presentado la petición, la Corte va a establecer una nueva fecha de audiencia para darle tiempo al peticionario para notificar a la otra parte. En el estado de Nueva York, requiere notificación personal, lo que significa es que una persona solo puede ser atendida adecuadamente por alguien. Uno, quien no es parte en el caso, es decir, no es el peticionario, y dos, que tiene mayor de 18 años. Los trabajos entregados deben incluir 1. La citación para comparecer, que le dice al demandado cuándo debe comparecer ante el corte, y 2. Una copia de la petición en sí, que le dice al demandado que el peticionario dice que sucedió y las razones por las cuales el peticionario cree que el arreglo de custodia y visitación propuesta es lo mejor. El servicio no puede ocurrir en domingo y para las peticiones de custodia y visitación, la notificación debe realizarse al menos 8 días antes de la fecha de devolución del proceso. Las personas que entregan la notificación al demandado deben completar un documento llamado Declaración Jurada de Notificación. Este documento debe estar firmado por la persona que entregó al demandado ante un notario. Este documento le dice a la Corte cosas como cuándo y dónde el demandado obtuvo los documentos y confirma que el demandado fue la persona que obtuvo los documentos. La policía o el alguacil va a proporcionar la declaración jurada de servicio directamente a la Corte si realicen el servicio. La Corte no le va a pedir automáticamente al alguacil la petición de custodia o visitación, a menos que se haya presentado al mismo tiempo que una petición de delito familiar. Si no se presenta con una petición de delito familiar, el peticionario puede hacer una solicitud específica para que la policía o el alguacil realicen el servicio. Y ojo, es posible que haya una tarifa de acompañamiento por el servicio de esta institución. La primera fecha oficial de la Corte después de la presentación es la fecha de devolución del proceso. Primero voy a hablar sobre lo que sucede cuando se completa el servicio.
y después me voy a hablar sobre los problemas relacionados con el servicio en la siguiente diapositiva. Aquí es donde el peticionario prueba que el demandado fue notificado al entregar a la Corte con la declaración jurada de notificación original. Si se realizó el servicio, espere que aparezcan ambas partes. Ambas partes pueden solicitar un abogado durante esta fecha de audiencia. La Corte va a asignar un abogado de la Corte gratuito a las personas que no pueden pagar una representación. La Corte también va a asignar un AFI si es necesario para los niños. Si la Corte determina que una de las partes no califica para un abogado gratuito, entonces la parte va a decidir si quiere tiempo para contratar un abogado o representarse a sí mismo. Si la parte quiere tiempo para encontrar un abogado, el juez o árbitro debe fijar una nueva fecha en la Corte para darle tiempo a esa parte para encontrar representación. Si la parte renuncia al derecho a un abogado, la Corte puede proceder. La Corte puede emitir un orden temporal de visitas en la primera fecha. La Corte puede ordenar un ACS COI. Generalmente, la Corte se aplazará para otra fecha. Si el demandado no se presenta, pero el peticionario puede mostrar prueba que el demandado fue debidamente notificado, la Corte generalmente va a fijar otra fecha de audiencia y enviar un aviso al demandado. Este aviso le va a permitir al demandado saber que si no se presenta nuevamente, el caso proceder sin ello. Sin embargo, la Corte no tiene que hacer esto. La Corte también podría decidir continuar con el caso sin el acusado ese día sin intentar notificarlo por segunda vez, aunque esto no es tan común. ¿Qué pasa si hay problemas con el servicio? A veces hay problemas con el servicio, por ejemplo, si se atiende al demandado un domingo. O puede haber un problema con la declaración jurada del servicio en sí, por ejemplo, si no fue firmado por un notario. Si el problema es con el servicio en sí, la Corte puede ordenar que el servicio se realice nuevamente. O, si el demandado está presente, puede renunciar al defecto en el servicio. Si el problema es con la declaración jurada de notificación, el peticionario puede pedir tiempo para corregir la declaración jurada de notificación para demostrar que la demandada recibió la notificación correspondiente anteriormente. Si hay problemas con el servicio, el peticionario puede solicitar otra oportunidad para intentar el servicio. Si la otra parte aparece, el peticionario puede solicitar que se entregue al demandado en el expediente de la Corte. Depende de la demandada si está de acuerdo o no. Si la demandada está de acuerdo, el caso puede continuar ese día. Si no, la Corte va a requerir que el demandado haga la entrega legal del demandado fuera de la Corte. Y aunque haya problema con el servicio, el peticionario debe presentarse hasta la fecha de devolución del proceso. Si el peticionario no se presenta, el caso será sobreseído. Si se desestima el caso, el peticionario debe comenzar el proceso nuevo si aún desea la custodia o las visitas. Cuando ha notificado a todas las partes, puede comenzar el caso. Las partes deben entender que van a estar bajo un microscopio durante todo el procedimiento y que sus interacciones con los niños en cuestión, así como con la parte contraria, serán analizadas a medida que la Corte trabaja para determinar cuál es lo mejor para los niños en cuestión. La Corte puede ordenar una investigación ordenada de ambas partes. Durante un COI, los investigadores pueden hablar con el maestro o terapeuta de un niño, así como cualquier otra persona que vive e interactúe con el niño de manera regular. Dependiendo del investigador, los COI pueden ser más o menos detallados.
Cuando hay alegaciones de enfermedad mental por parte de uno o ambos padres, la Corte también puede ordenar un examen de salud mental de esas partes. Esto significa que la Corte puede requerir que uno o ambos padres sean entrevistados durante 1 a 3 horas para un profesional de salud mental que trabaja dentro de la Corte. Estos exámenes están diseñados para evaluar la aptitud mental de los padres y pueden requerir que el padre en cuestión presente pruebas de un diagnóstico médico y cualquier medicamento o tratamiento que estén recibiendo para abordar estas necesidades. Después de la entrevista, el examinador va a presentar una presentación a la Corte. Finalmente, la Corte puede ordenar un examen forense. Al igual que los exámenes de salud mental, un examen forense lo realiza un profesional médico. Sin embargo, a diferencia de un examen de salud mental, un examen forense es extremadamente detallado y generalmente se realiza a través de una serie de entrevistas durante un periodo de meses. Se espera que el examinador forense testifique en el juicio y presentar un informe muy detallado a la Corte. Estos examinadores profesionales a menudo hacen recomendaciones sobre el caso en sí y sus conocimientos pueden ser útiles para la Corte a la hora de determinar las necesidades de la niña en cuestión. Por último, no es raro que las partes se vigilen del cerca. Por ejemplo, el otro padre puede mostrar los correos electrónicos, los mensajes de texto de la Corte que las partes intercambiaron o capturas de pantallas de publicaciones en redes sociales. Los padres deben ser conscientes de esto y ser conscientes de lo que dicen y cómo lo dicen, incluso cuando creen que nadie está mirando. Como ya se mencionó previamente antes, entre las fechas de la Corte puede emitir órdenes temporales de visita y a veces órdenes temporales de custodia. Pero al fin de este proceso hay formas de resolver un procedimiento de custodia. El primero es el consentimiento. Esto significa que las partes llegan a un acuerdo y resuelven el caso. Esto significa que las partes están de acuerdo sobre todos los términos del acuerdo de custodia y visitación. El segundo es la abstinencia. En cualquier momento, el peticionario puede solicitar retirar su petición sin prejuicio, lo que significa que si un peticionario se retira, puede volverla a presentar en el futuro si lo considera necesario. Aunque si el peticionario retira el caso, las órdenes temporales emitidas durante la tramitación del caso dejaron de tener en efecto. La tercera forma es una resolución por defecto después de la investigación. Si en algún momento el demandado no se presenta en la Corte después de haber sido debidamente notificado, el juez puede proceder con una investigación. Una investigación es un juicio unilateral en el que el peticionario responde preguntas bajo juramento sobre lo que sucedió. Con base en el testimonio, el juez va a decidir si emitirá o no una orden, y si la emiten, decidirán los términos de la orden. La última forma en que se puede resolver un caso de custodia y visitación es mediante un juicio. Si un caso de custodia y visitación va a juicio, el peticionario debe establecer más allá de la preponderancia de la evidencia, que es en el mejor interés del niño que la Corte emita la orden que solicita el peticionario. Puede ofrecer testigos, testimonio o evidencia. El demandado también tendrá la oportunidad de refutar el caso del demandante ofreciendo sus propias pruebas. Después de un juicio, el juez o árbitro va a decidir los asuntos de custodia y visitación y cuáles serán los términos.
En algunos casos, es posible que un juez desee escuchar directamente del niño sobre lo que quiere. Si este es el caso, el juez va a llevar a cabo una entrevista a puerta cerrada con el niño. Esto significa que el juez o árbitro hablar con el niño y su AFI lejos de sus padres del niño. La corte no les dirá a las partes lo que dijo el niño durante la entrevista a puerta cerrada. Y esto le da al niño la oportunidad de expresarse mismo sin sentirse presionado por la presencia de sus padres. Y al fin, ahora hemos analizado el proceso de un caso de custodia en Nueva York desde el principio al fin. Espero que este video tutorial ha sido útil e informativo. Y ojo que la información aquí es general y no puede sustituir el consejo legal sobre ningún caso o asunto en particular. Como siempre, 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 cualquier duda, pregúntale a un abogado.